marica, yo siento que nunca había hablado de esto. Y me pusieron una pistola en la cabeza. Les voy a contar la primera vez que alguien abusó de mí. Cuando la vi por allá al otro extremo, como haciendo caras. Y entonces mientras me estaba regañando, ni puta idea que me estaba diciendo, Lo vomitaste. Oh, por Dios, oh, por Dios. Hoy en día, quemo ese hijo de puta colegio y armo mierdero hasta ese momento. hola, Estás escuchando el podcast de tus amigas, las de 30. ¡Amiga! Llegó Halloween, Amix. Y con Halloween llega nuestro especial de historias de terror macabras. Las cuales les pedimos que nos contaran en la cajita de Instagram, que por si todavía no nos siguen, nos pueden seguir en Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, como las de 30. ¿Qué te parecen nuestros outfits? Miren, esto es salir completamente de mi zona de confort. La artista. A mí me encanta maquillar, me encanta y muchas gracias por confiar en mí. Yo, aquí estoy. Déjenle en los comentarios, digan que se ve súper, súper, súper. Ahorita nos tocas maquillarnos porque no podemos ir a recoger a nuestras hijas así. Así maquilladas, claro que sí. Oh, sí. Estas historias de terror van a estar bien movidas porque vamos a hablar todas las historias de terror, ¿de acuerdo? Es decir, de parejas, de trabajos, de la vida en general, crisis, etc. Y nosotras las quisimos llamar Historias de ultratumba. Es importante algo que les quiero decir, es que este capítulo va a tener historias fuertecitas, entonces no va a ser tan light, no va a ser tan simple, son historias de ultratumba, está pesado. Sí, hay de todo un poco, la verdad. Y también las historias que ustedes nos han contado están un poquito como fuertecitas. Bienvenidas a este nuevo capítulo y comencemos. Yo voy a empezar tranquilita. Hay una historia de terror y es las primeras veces que te llega la menstruación. No voy a ser un poquito explícita y al mismo tiempo no tan explícita, ¿de acuerdo? Pero para mí esta es una historia de terror porque yo no tuve a nadie que me ayudara en esos casos. O sea, a mí nadie me dijo como la menstruación es Te va a esto, te llegar, va a va a llegar. pasar Ujú. esto. Entonces para mí todo fue una sorpresa. En el colegio a ti siempre te hacían como jornadas donde te daban como toallas higiénicas, pero yo no sabía. Y lo que pasaba es que mi mamá terminaba cogiendo esas toallas higiénicas porque, o sea, nadie me dijo nada. Yo no entiendo para qué sirve esto, con qué se come, cómo se pone, nada. Entonces la primera vez que me llegó el periodo fue el día de mi cumpleaños número 15. En esa época habían unas tarjeticas, como unas especies de calendarios y como con Sí, punticos. para que tú fueras. Entonces en esa época uno tenía que poner punticos, pero a mí nadie me explicaba eso. O sea, yo no sé, yo no entendía para qué te daban esas bolitas, nadie, yo no sabía nada. Por lo tanto, uno nunca sabe, o bueno, en mi caso, cuándo te va a llegar el periodo. Te llegaba de la nada. Uno sabía que eso era cada mes, pero yo no sabía más. Y tampoco te explicaban, porque hay mujeres que son regulares, hay otras que son irregulares. Exacto. Y también hay cosas que tu cuerpo te dice. O sea, yo me acuerdo que antes de ser mamá, a mí me empezaban a doler mucho las tetas. Entonces yo era, me va a llegar. Hoy en día ya son cosas muy distintas porque después de ser mamá todo cambia. Pero bueno, el caso es que en esa época pues yo no sabía nada. Y recuerdo que los fines de semana aquí viene la historia de terror. Vamos a contarla con historia de terror. En un instituto educativo. Yo me acuerdo que iba a hacer un pre-ICFES, o sea, aquí hacen una evaluación cuando llegas a 11 para ver en qué nivel estás académico y toda esa onda. Entonces yo fui a hacer la nivelación y eran todos los fines de semana y pues era con gente X, tenías que ir en ropa normal, no en uniforme ni nada de eso. Y me acuerdo yo estar sentada en primera fila y sentir cómo me empezó a bajar. Y obviamente ni estaba prestando atención ahí, lo único que yo pensaba era como, puta, voy a manchar el pupitre, la puerta estaba en la otra esquina, y yo estaba en primera fila, ¿cómo me iba a parar a limpiarme? Para mí todo eso fue terrible, o sea, creo que fue de las peores Terrorífico. cosas, súper terrorífico y súper sangriento.
Ok. A ver, ¿cómo lo solucioné en ese momento? Me acuerdo que yo no tenía papel, no cargaba toallas de emergencia, o sea, nadie te dice eso, nadie te dice que tienes que cargar toallas, que tienes que cargar cucos extra, todas esas cosas yo no las sabía. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a manchar y yo con la mano como que trataba de limpiar un poco y apenas se acabó la clase yo cargaba como una maleta que era terciada, entonces lo que hice fue ponérmela en la parte de atrás, ir al baño, limpiarme, ponerme papel higiénico hasta llegar a la casa, pero siempre con la maleta así, súper incómodo, porque estaba súper manchada. Entonces, creo que las peores historias de terror de mi vida han sido cuando manchaba a los 15. Ojalá esta historia de manchar, uy, marica, yo siento que nunca había hablado de esto. O sea, no de manchar, sino que siento que en todo lo que llevo hablando en redes sociales, jamás había hablado de lo que se siente mancharte. Porque eso deja de suceder cuando ya estás grande porque ya sabes qué tienes que hacer y cómo hacer para no mancharte. Pero no recordaba lo fuerte y lo horrible que se sentía mancharte y lo desafortunado que es escuchar burlas o la gente, porque en el colegio me pasaba que manchaba la jardinera. Entonces, claro, y qué le pasaba a otras compañeras, como, ay, se manchó. Entonces, la burla, todas esas cosas súper incómodas de lo que nosotras vivimos cuando nos empieza a llegar. Interrumpimos tu podcast favorito para decirte que Como las amamos tanto, les tenemos una sorpresa. Primera sorpresa de esta segunda temporada. metimos con toda. El primer festival de biosanación emocional. ¿Qué significa eso? Va a ser como una especie de retiro en donde en 3 días vamos a hablar un montón sobre tus emociones, trabajar tus emociones y en las tardes vamos a tener experiencias de yoga, de rituales, mejor Terapias dicho. express, un montón de herramientas que te van a servir para sanar y trabajar en todo eso que tú nos has contado en las historias. Nosotras dos vamos a ir, así que también va a ser una oportunidad Para para conocernos. conocernos, eso me encanta. El primer día se va a trabajar mucho todo lo que tiene que ver con el pasado, todo lo que tiene que ver con tu infancia, la relación de tu papá y de tu mamá. El segundo día, el presente, lo que estamos viviendo aquí hoy en día y por qué tenemos tantos bloqueos para progresar. Y el tercer día se hablará del futuro, es decir, cómo lograr esas metas, cómo proyectarnos y que se haga realidad la vida que soñamos. Se hará este 2, 3 y 4 de noviembre aquí en Bogotá, en el Teatro de Arturo Calle. ¿Qué te estamos regalando en este momento? Primer regalo, 35% de descuento para todas las personas que participen. En la descripción les estoy dejando el enlace para que vean lo que se trata este festival y también el link para que puedan obtener este 35% de descuento con la palabra La Mona. Y en nuestra cuenta de Instagram de Las de 30 vamos a estar regalando una entrada para que puedas vivir este festival maravilloso que te va a enriquecer muchísimo. Vas a poder sanar tanto, va a ser como el primer paso para que puedas entrar en esta sanación. Lo único que tienes que hacer es estar en Bogotá ese fin de semana y ve a nuestra cuenta de Instagram para que te enteres de los pasos para este sorteo para que puedas ser esa persona ganadora. Recuerda que no hay regalo más grande que el que haces por ti mismo. Y también es como presión, ¿no? Porque yo, ahorita que estabas contando la historia, yo recordaba que cuando yo estaba en primaria, pues hay niñas que se desarrollan mucho más pequeñas. Entonces, en esa época, cuando comenzaban a desarrollarse, era como, ya me desarrollé, tú ya. Y pues eso, cada quien tiene como una edad diferente para desarrollarse. Y como el sentir esa presión de que ellas ya les estaba ocurriendo eso. Y por ejemplo, a las que nos desarrollamos tarde, pasaron muchos años en los que no entendíamos lo que tú decías, ni cómo era el tema de la toalla, ni, bueno, pues gracias a Dios yo tuve sí como cierta guía, pero igual no deja de ser incómodo. Esas primeras veces uno, o sea, la inseguridad con la que uno está, uno no se mueve, uno no hace nada, uno se queda quietico para que nada pase y no debería ser así. Ujú. O sea, no debería ser tan terrorífico. Terrorífico. Esa es mi primera historia de terror que de verdad hasta en este momento estoy recordando lo que se sentía manchar y la angustia que uno sentía y lo incómodo que era y no saber qué hacer y que aparte uno decía tienes una galleta porque uno no decía tienes una toalla Ay, yo, higiénica. eso de dónde salió. Ay, no, yo nunca lo utilicé. Mm, Tienes una ¿cómo así que galleta. no tienes una toalla? Ah, Pero estudiaba en un colegio no, femenino. pero no era normal. Por eso.
Pero ok. porque uno no tiene que hacerlo así. Uno es como, oye, ¿tienes una toalla higiénica que me regales? Así, normal. Sí, ¿Cómo tienes una toalla? porque se nos ha enseñado Que la menstruación, mira. Ujú, y que es algo de vergüenza. ujú. Ay, qué feo eso. No me gustó esa historia. Ah, qué terrorífico. No, y Lo se que yo voy a vienen decir no unas, es, no, es que se vienen unas. ay, no, basta. O sea, yo siento que mis historias son como de hadas. ¿Qué es esto, por Dios? Mi historia de terror es cuando estaba pequeña, unos 6 años, 7 años. Mi primaria yo la hice en un colegio femenino y de monjas. Mm. Y me acuerdo mucho, es que fue una bobada. O sea, yo lo pienso y digo, donde a mi hija le hagan eso hoy en día, quemo ese hijo de puta colegio y armo un mierdero hasta decir no más. Yo estudiaba con mi prima estaba en un grado mayor, o sea, ella estaba como en segundo y yo estaba en primero, de primaria, o sea, ponle, no teníamos más de 8 años. ¿Escucharon Los esos truenos, truenos? Ush, justo para el momento. ambientación. Habían unas gradas y me acuerdo mucho que una monja llegó a decirnos como, todas tienen que sentarse en el piso y yo no me quise sentar en el piso. Y pues soy Aries. A mí no me lleven en la mala porque yo me voy peor. Entonces, yo no quise sentarme en el piso y me quedé en la grada. Y la torre en el piso, en el piso. Y yo nada, nada, nada. Y eso ya iba a ser para la hora de la salida. Y resulta que esta monja desgraciada me cogió y me metió a donde vivían las monjas. Y porque mi prima y yo nos íbamos en la misma ruta, cuando mi prima me fue a recoger para irnos en la ruta, no me dejaron ir. No me dejaron ir y mi prima pues se tuvo que ir en la ruta sola y ella llegó llorando y diciendo, "Ah, se la dejaron Ay. allá, no me la dejaron traer, yo no sé qué". Me acuerdo que me sirvió en un plato de esos de chiquitos, un pedacito así de papaya y me dijo, ese es su almuerzo y esperé a que llegue su papá. Yo tenía 7 años Ush, o 6 años, no no. tenía más, o Y sea, aparte estaba con primero monjas con monjas y encerradas. en un convento, o sea, y mi papá llegó como a las 4 o 5 de la tarde por mí, yo sin almuerzo, una niña, o sea, eso para mí fue terrorífico, fue terrible. ¿Y lloraste? Claro, lloré mucho y no me dejaba parar de ese comedor enorme porque La era troncha todo. pero en versión monja. Y además que en los colegios, más que todos los colegios católicos, se escucha mucho como mitos y la monja sin cabeza y todo eso. Entonces yo dije, no, me van a arrastrar aquí a los otros del infierno. Y llegó mi papá súper bravo y me regañó que porque yo no había hecho caso, cuando hoy en día yo digo, donde a mi hija, eso es secuestro, donde a mi hija no la dejen salir del colegio por una situación de esas, yo quemo ese colegio. O sea, eso no está bien. Pero en esa época, pues ya hablo como si tú, bueno, ya voy para los 30, pero en esa época era muy normalizado. Entonces, si ven que mis historias son como de cuentos de hada a comparación de las de ella, pero esa es mi Ay, historia de terror. Esa es mi primera historia suave de terror. suave. Bueno, pero sí fue terrorífica. O sea, no está tan chévere vivir eso a los 7 años. Debe ser No, fue horrible. horrible porque uno a esa edad tiene mucho miedo todo el tiempo. Porque, no, De hecho, terrible. cuando fui a meter a mi hija al colegio, lo primero, gracias a Dios, el papá pensaba igual, y dijimos colegios de monjas o de curas o de cosas, eso, prohibido. Yo pienso lo mismo, pero por diferentes razones. Ok. Listo. Mi segunda historia de terror es la primera borrachera horrible y heavy. Porque tiene sustancia esta historia. No, no es tan Yo, heavy. O sea, no sé. ¿sustancia de qué? No, no. Sustancias. Bueno, resulta que ya estaba un poquito más grande, ya tenía como unos 17 años. Yo estudiaba actuación en una academia y me acuerdo que un fin de semana nos fuimos que a la tienda de unos vecinos a tomar con esos amigos. Entonces me acuerdo que se inventaron una vaina que se llama submarino. Entonces que es como una cerveza, ¿Con la moneda? no, dentro una copita de aguardiente, algo Ah, así. sí, 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 me acuerdo. Entonces estábamos tomando submarinos y pues, yo solamente estaba con esos amigos y mi papá me iba a recoger o creo que lo llamaron porque yo estaba muy borracha, mal, mal, re mal, para que me llevara a la casa porque yo estaba ebria, ebria, ebria. Entonces mi papá llegó y me acuerdo mucho que yo no me podía parar, yo no me podía mover, o sea, estaba en la mala. Entonces mi papá, me acuerdo mucho de la escena de que llegó el taxi y ni siquiera, no sé por qué,
no nos dejó en la esquina donde teníamos que bajar, o sea, no nos dejó al frente de la casa, sino nos dejó como unas cuadras atrás. Y me acuerdo que mi papá me bajó y yo me caí porque prácticamente me estaba arrastrando. Entonces llegamos a la casa, no tengo ni idea cómo caminé eso, y llegó mi mamá y mi abuelito. Eran como las 11 de la noche. Y entonces mi abuelito salió, obviamente, a regañarme y yo estaba muy, muy ebria. Y entonces mientras me estaba regañando, ni puta idea que me estaba diciendo, Lo vomitaste. Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios. vomité los pies. Oh, por Fue Dios. terrible, eso fue un castigo de muchas semanas, muchos días. Me pusieron a limpiar toda la casa al día siguiente con el hijo de puta guayabo, el Ay, dolor de no. cabeza. Fue muy heavy. Esa es mi historia, mi primera borrachera, fea, fea, fea. Yo me he emborrachado otras veces, pero así, de vomitar los pies de mi abuelo, jamás. Mi borracheras duras han sido ya muy grandes. Entonces, pues ya no tenía quien me regañara. Me acordé, imagínate que tenía, sí, estaba como de 16 años. No, mentiras, estaba, sí, como de 15 años. Ay, no, no comencé a consumir licor tan pequeños. Eh, y estaba con dos amiguitas del colegio. Yo no sé, pero yo era como muy inocente para esas niñas. Yo era muy inocente para esas niñas y es por lo mismo que a mí mis papás siempre me han dado mucha libertad, entonces yo no he tenido necesidad de desbocarme. Ujú. Y resulta que estábamos ahí y no, ellas dijeron como vamos a tomar néctar verde. Miren, amigas, yo no puedo ver el néctar verde, yo veo el néctar verde y me desmayo de una vez. O sea, es nunca más, nunca había tomado tanto como, ay no, horrible. Y entonces, bueno, estábamos ahí y compraron el famoso licor. ¿Con qué uno compraba el licor cuando era pequeño? Con lo de las onces, con lo que le quedaba, mejor dicho, yo no sé cómo hacía. Y comenzamos a tomar. Y había un muchacho en la tienda que a mí me gustaba. Y resulta que yo me emborraché porque yo nunca había tomado. Ujú. Pero no tal, o sea, como no así de inconsciente, no, o sea, yo me podía sostener, Ok. pero me dieron ganas de vomitar. Ah, Entonces yo les juepucha. dije a ellas, no, me siento mal. Y yo no sabía cómo se lidia una borrachera tampoco. Entonces ellas me dijeron, vamos y nos compramos un sal de frutas y te lo tomas. Ah, La ok. experticia sobre la inocencia. Entonces yo, bueno, está bien. Y salió el muchacho que atendía la tienda. Y le vomité las zapatillas. Nunca más volví a esa tienda. Y se arruinó una gran historia de amor. Y yo, uy, uy, no tenía unas zapatillas blanquitas con rojo y eso quedaron, Uy, amigas. qué asco. No, vomitar es lo peor. Yo he vomitado mucho. Emborracharse es ¿Sabes horrible. qué? Algo que también es medio historia de terror aquí, como un clipcito hablando de estas cosas borrachas. Hay un sitio muy famoso en Bogotá de rumba. Ujú, no lo vamos a decir. Mm, mm. Pero en ese sitio muy famoso de rumba, yo amaba ir allá, me encantaba, y era barra libre, me encantaba, yo era feliz, o sea, me la pasaba allá, entonces allá celebré un cumpleaños, y recuerdo mucho que yo empecé a ir allá a tomar. Yo nunca en mi vida, o sea, ya están escuchando mi nivel de hígado. O sea, mi hígado aguantaba y aguantaba harto. Entonces me acuerdo que literal fueron como 3 veces que fui a tomarme un shot, y la tercera que volví, negro, negro. No hay nada en mí, no hay nada, 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 no tengo ni un solo recuerdo. Y me desperté, esto es una historia de terror. O sea, imagínate que tú te despiertas, ¿dónde ¿Dónde estoy? estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabía dónde estaba, Y no no recuerdas sabía nada, 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 nada. absolutamente nada. Lo único que recuerdo es que fui por el tercer shot y desaparecí. Mi mente está en blanco. Yo nunca he tenido lagunas. Yo siempre me he embriagado muy mal, pero lo recuerdo todo. Y soy a veces tan consciente que yo misma voy y vomito para poder estar bien. No hagan eso. No hagan eso. Pero marico, o sea, no sabes el susto que yo me pegué despertándome como a las 2 de la tarde en un lugar que no conocía, no tenía ni idea dónde No, estaba. marica, qué susto. Afortunadamente estaba en la casa de una amiga, pero yo no lo reconocí. O sea, yo me desperté y era como, "Jue puta, ¿dónde estoy? ¿Dónde Desubicada estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde completamente. estoy? ¿Qué pasó?" No tenía ni idea de nada. ¿Qué pasa? Yo creo Que algo te echaron.
Y si no hubiera sido porque estaba con muchos amigos, quién sabe qué hubiera pasado. O sea, yo sé que, y yo he escuchado mucho que en ese sitio hacen mucho eso. Ay, qué En susto, ese sitio. no. Ujú, sí, ese sitio es bien peligrosito porque hacen mucho eso. Entonces, sí, o sea, fue difícil. Claro, al día siguiente a mí me muestran todos los videos. Me muestran los videos de lo mal que yo estaba, de que no me podía parar. Me muestran videos literal en la taza del baño abrazando la taza. Pero yo no tengo conciencia de haber hecho todo eso. Y sí, literal, solo me tomé 3 shots. O sea, es que eso no es nada. Uy, no. Esa es una historia terrorífica, terrorífica. Dios mío, no, a mí nunca me ha pasado nada así. Dios me ama mucho porque siento que en esa época yo no era feminista. Ok. Entonces, hoy en día yo le tengo mucho miedo a muchas cosas. Entonces, yo soy como súper miedosa con el trago. Cada vez que me monto en un Uber tengo miedo. O sea, yo ahorita siendo feminista y escuchando tantas historias, pues soy como muy, muy prevenida. Y en esa época era demasiado libre. Y yo digo como, de verdad, Es que yo creo, Dios. no sé por qué pasa eso, pero yo creo que en cierta etapa de la juventud, la mayoría eh, no le tenemos respeto al peligro. Mm, Entonces nos exponemos demasiado. O sea, yo la vez pasada vi un TikTok que decía, ahora no salgo de mi casa, pero a los 20 resultaba en yo no sé dónde, en un lugar que no conocía, con gente, o sea, unas vainas que uno dice, de verdad es que uno no le tenía nada de respeto al peligro y ujú. se exponía demasiado, por favor, no lo hagan. Cuidado, cuidado. Cuídense, cuídense, por favor, cuídense mucho. Yo siento que esto aquí va a haber un regaño y es si ustedes salen con sus amigas, las amigas no se dejan solas, ni por él, o sea, ni porque me voy a ir con Pepito, ni con nada, las amigas no se dejan solas. Si salieron tres, tres se devuelven, si salieron dos, dos se devuelven. Por favor, no se dejen solas, o sea, si van a salir a compartir, a pasar un rato rico, a tomar, por favor, no se abandonen, mucho menos con gente que conocen esa misma noche. Amén. Ujú. Amén, hermanos. Amén con Listo. la cruz. Amén con la cruz volteada. Bueno, mi siguiente historia terrorífica. A mí no me gustan las drogas. Las drogas son malas, no te drogas. Voy a censurar el video de YouTube. Pero obviamente pues he probado a María y a Juana. Basta. Pero a mí no me gusta porque yo me mal viajo. ¿Qué significa mal viajarse? Que tú entras en paranoia. Yo no lo disfruto, yo no me pongo trascendental, nada. Yo me mal viajo porque yo tengo trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Entonces, que te pongan eso, tu cerebro no sabe lo que está pasando y se vuelve paranoico. Entonces, ya me había pasado anteriormente que me volvía paranoica y eso es un susto terrible. Pero la historia de terror es, se los voy a contar como la persona que se mal viajó y estaba súper asustada. Imagínense que estábamos comiendo unos brownies. Entonces yo me comí primero un brownie y mi pareja estaba haciendo un trabajo o algo así, él todavía no se lo estaba comiendo. Entonces yo pedí un Rappi y esa vaina se demora en que te coja. Entonces yo estaba ahí tranqui, pero cuando me cogió, yo empecé a asustarme porque yo dije, el Rappi no llega, no llega al domicilio. ¿Qué está pasando? Entonces yo veía en la aplicación y el del Rappi ya había llegado al edificio. Entonces yo sentía como, marica, o sea, ¿por qué no llega? Ya llegó acá, pero no ha llegado. Entonces en mi cabeza yo empecé a pensar como, ese man me va a robar. Está trayendo un amigo para venir No, porque todo un video. se está demorando mucho, se está demorando mucho. Y entonces el otro estaba trabajando, pero en un trabajo donde estaba hablando o sea, estaba haciendo un en vivo, mejor dicho. Entonces yo no podía ir a interrumpirlo. Y yo estaba así como, y el tipo no llegaba. Y decía como, tu Rappi ya llegó al domicilio. Y yo, no es cierto, no ha llegado, no ha llegado. Y entonces yo abrí la puerta mirando así, y aparte que eran unos pasillos así súper largos, Mm. que uno no sabe, o sea, era muy largo esos pasillos, entonces yo miraba y no pasaba nada. Y yo dejé la puerta abierta. Y entonces no llegaba. Y de pronto pasó una sombra. Y yo, ¿quién era? ¿Quién es? Y cuando fui a mirar, era el tipo del Rappi que había pasado, pero no había entrado todavía. ¡No, me va a robar! O sea, ¡Me va a robar! Y cuando ya por fin llegó, como, ay, no, lo que pasa es que estaba perdido. Y yo, me está diciendo mentiras,
Uy, qué paranoia. Por Y Dios. ya, como que me entregó el domicilio y creo que eso ya estaba pago y se fue. Pero entonces en mi cabeza quedé como que el tipo se había ido, estaba revisando las salidas. O sea, yo me inventé la película, el tipo estaba revisando las salidas, está con otro esperando. Entonces yo cerré la puerta y yo puse como una silla para tapar la puerta para que no se vayan a meter. No, fue una gran Yo, historia de terror. sin estar drogada en ningún momento, siempre hago eso cuando voy a un hotel. Siempre dejo una silla contra la puerta porque me da mucho miedo. O sea, yo como que me da miedo que se metan o algo así. Ay, no me da susto. Siempre lo hago. ¡Wow! Claro, porque corre en la puerta y uno escucha la silla y se levanta y así sea, hace algo, ¿no? Ajá. Pero no sé, no puedo dormir tranquila si no tengo algo que esté contra la puerta. Sí, no, mi cerebro no funciona bien cuando estoy así, entonces no. No, 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 no lo vuelvo a hacer. Pero lo del motel está chistoso. Qué susto, la verdad. No poder hacerlo con tranquilidad. Dije hotel, no motel. Ahí está el déficit de atención. Dije hotel y ella entendió motel. Mira que ahorita que estabas contando tu historia de que, María y Juana. no, de que se te borró el cassette. Ah, ya. Imagínense que, bueno, yo les he contado en algunos capítulos que yo soy a veces muy amiga mamá. O sea, como que yo sí me disfruto la fiesta y todo eso, pero o sea, soy como, ¿cómo se puede decir eso? Como que me estoy fijando en todo lo que va pasando con mis amigas. Y resulta que un día estábamos eso fue hace mucho tiempo, y estábamos en un pariseo. Y yo tenía, haz de cuenta, yo tenía a mi amiga al lado y salí a bailar y cuando volví ella ya no estaba. Y cosa que a mí es que no me digan, oye, voy al baño o voy a salir o voy a fumar, porque me sin necesidad de estar drogada, comienzo a estar en paranoia. Entonces me da, la secuestraron, se la llevaron, se va a ir, Dios mío, o sea, como que me da mucho, mucho miedo eso. Y resulta que, pues mi amiga ya estaba bastante tomada. Yo búsquela y búsquela y búsquela. Cuando la vi por allá al otro extremo, como haciendo caras así, como si fuera a vomitar. Ay, marica. Resulta que yo me fui corriendo y ella No, marica, yo pensaría que le metieron algo en el trago. Ay, no. marica, se estaba ahogando en vómito. Así, no había otra, así, ahogada en vómito. Y obviamente yo no entendía, o sea, tampoco era que hubiésemos tomado tanto. Yo de pronto, ahorita que tú dices eso, puede ser que sí. Pero el caso fue que, bueno, me tocó voltearla, que ella vomitara, que como que estuviera bien, llevármela. Y al día siguiente, cuando le pregunté que ella de qué se acordaba, ella me decía que ella se acordaba era que habían dos viejas al lado de ella fumando, fumando Marihuana. cosas Ay, no. y que, pues, no sé, yo me imagino que como había consumido licor, el olor, no sé, yo no sé eso, pero me imagino que lo que hizo fue como cruzarla o algo así, pero estaba terrible. O sea, si yo no me doy cuenta, Mm. se ahogan vómito ahí. Uy, marica, O sea, pobrecito. historia de terror, que algo le pase a tus amigos. Uy, O sea, es sí. como Colmenares. No, ¡Ay, ay, no! no. Horrible, me da mucho miedo eso. No, Mari. Uy, no, 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 Sí, no. eso me... No, a mí me da pánico porque tampoco sabría cómo actuar. O sea, mi No, y mente. yo me comencé a sentir como súper paranoica porque yo, Dios mío, ¿será que la llevo a un hospital? ¿Qué hago? O sea, no, no. Lo único que hice fue voltearle y que ella vomitara y no, pues no se ahogara. Horrible. Uy, esto está heavy. Bueno, cuenta tu historia de terror Máxima, máxima. a mí pocas veces me han robado. Y eso que estamos en Colombia, Bogotá, una ciudad donde los niveles de hurto son bastante elevados. Yo tenía, pues sí, tenía 21 y resulta que estaba en la universidad y el papá de mi hija también estaba estudiando en ese momento. Mi hija tenía 6 meses de nacida y como estudiábamos en las noches, de vez en cuando nos quedábamos en la casa de mi mamá para que ella nos ayudara a cuidar la niña mientras nosotros estudiábamos. Y resulta que ese día nosotros ambos salíamos a la misma hora, a las 10 de la noche, y estudiábamos cerca. Ese día yo salí una hora antes. Ese día una amiga de mamá me había dado una plata para dársela a mi mamá. A mí nunca me habían robado en la vida. O sea, de más que me habían robado, pero sin yo darme cuenta, eso que le llaman el cosquilleo, que uno no se da cuenta, pero nunca de hacerme daño ni nada de eso. Y resulta que ese día
eh, salí una hora antes y yo lo llamé. Entonces él me dijo, no, pues vete para la casa, porque yo salgo hasta dentro de una hora, que te vas a quedar por ahí esperándome sola. Vete para la casa y nos vemos allá. Yo tomé el bus normal, me bajé, crucé el parque y en la siguiente cuadra, porque vivía a dos cuadras de donde nos dejaba el bus, a mitad de esa cuadra pasó un carro. Y yo no sé, pero es como, yo no sé si es el instinto de uno, pero yo pasé y el carro pasó en la otra dirección, pero frenó. Y yo iba a mitad de cuadra y no había nadie, solo había una tienda prendida por allá en la esquina. Se bajaron 6, eran culicagados, es que yo no les ponía más de 18 años, y me pusieron una pistola en la cabeza. Nunca en mi vida yo había sentido eso, y eso que tengo familia que es militar, pero nunca había tenido un arma cerca a mí, nunca había sentido que era que me pusieran un arma. El tipo, yo me acuerdo que yo creo que esos tipos se burlan de cómo me robaron. Porque yo No. literalmente cerré los ojos y levanté las manos y yo solo pensaba en, Dios mío, yo tengo una bebé recién nacida, se va a quedar huérfana, porque yo no dije nada y yo escuchaba que ellos gritaban y decían groserías y comenzaron a tocarme por todo lado, esculcándome a ver qué me robaban, me quitaron el bolso. eh, yo soy súper ciega, pero ese día tenía gafas y yo solo sentía esa pistola fría en la cabeza y me metían las manos en los bolsillos de del pantalón y decían muchas groserías, pero realmente hay algo que pasa conmigo y es que mi cerebro como que bloquea esos recuerdos. Entonces yo me acuerdo de que ellos decían cosas, pero no me acuerdo de qué decían, me acuerdo que decían groserías, pero no me acuerdo mucho más. Y bueno, ya cuando me quitaron todo, me iban a quitar unos tenis, mejor dicho, que ¿para qué unos tenis? Ni siquiera eran así súper lujosos, ni nada, me iban a quitar los tenis. Y el chinito, porque era un culi cagado, me decía, no voltee porque se lo pego. Ay, Entonces yo se le decía, Dios mío, yo tengo una niña, yo tengo una bebé, una bebé, una bebé, una bebé. Era lo único en lo que pensaba. Y yo como que con la esquinita del ojo alcancé a ver que ya iban así súper atrás montándose al carro. Y yo que me volteo y el tipo tenía la pistola así encima del carro. Yo bajé la mirada, vi la placa del carro, ellos se subieron y se fueron. Como nunca me habían robado, pues uno no sabe cómo va a reaccionar en esas cosas. Lo que yo hice fue llegar a la esquina, echar un papel Dios y mío. decirle al muchacho de la esquina, me robaron. Como a nosotros nos conocen de toda la vida, lo que él hizo fue llamar al papá de mi hija y decirle, oiga, robaron a su esposa, véngase ya para acá. Y él, ¿pero cómo? ¿Pero quién? Y yo, no sabía si, ay, no, me dio mucha rabia, me puse muy mal y yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Duré, no sé si sea, bueno, acá los Gen Z no sé, pero como ese capítulo donde Ajá. Marge no sale a la calle, Sí. así me pasó a mí, literalmente me dio mucho miedo salir, no me pude mover de ahí hasta que el papá de mi hija llegó, eh, y apenas llegué, me bañé, no, duré como 8 días sin dejar que nadie me tocara porque me daba asco y lo único que hice fue estar con mi bebé esos 8 días, no fui a la universidad, no fui a ningún lado, solo me la pasé en la casa. Ha sido mi historia más terrible, Uy, no, qué susto. No, 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 horrible. no. O sea, a mí jamás, jamás, jamás me han robado con pistola y yo creo que yo me cago. Me cago del susto. Acabas de quitarle lo terrorífico a esa historia. Ay, no, qué sustico, sí. No, amiga, yo no sé, yo le tengo muchísimo pánico a las pistolas. Mis papeles aparecieron tirados en un parque, como a los 8 días. ¿Ahí donde, quién te los dio? Pues me llamaron, pero no sé cómo hicieron, o sea, no sé si son los mismos, no sé, o sea, yo ni siquiera fui a recogerlos, yo los dejé por allá. Mi historia de terror. Uy, Ella sabe lo que voy a contar. Pero creo que tú no sabes esto, ¿sabes? Yo creo que tú no sabes lo que voy a contar. Es duda. pero no es lo de aquel sujeto. Mm, mm. Ay, no, pues. Yo río para verdad, pero no es algo divertido. Bueno, mi historia de terror también viene como con regaño a las mamás y a los papás que no dejan a sus hijos solos. Les voy a contar la primera vez que alguien abusó de mí. Carita. No te preocupes si no sabes cómo reaccionar y esto lo estoy haciendo también como un ejercicio porque siento que por muchos años
como muchas de las cosas que han pasado, la guardé como en silencio. Y esto no es para normalizarlo, es para visibilizarlo. Esto no puede ser normal y justo por lo que pasó hace poco con la niña, me parece que es muy importante seguir hablando de esto porque las estadísticas no mienten y a los niños tenemos que cuidarlos muchísimo. O sea, en general, O sea, los... ya no estamos en tiempos donde podamos mandar los niños a la tienda, no estamos en tiempos donde podamos dejar nuestros niños con cualquiera, no estamos en tiempos de no creerles a nuestros niños. Ujú, Y no es exacto. como algo puntual por el caso, sino que es que ese caso nos ayuda a visibilizar muchas cosas en general. Y Ujú, digamos que todo, o sea, es muy normal que en muchas regiones se manden a los niños a la tienda, ujú. porque pues no están acostumbrados a que este tipo de situación pase. O a lo mejor sí pasaba, pero no No, tan no, graves. O no sea, es que se ahorita sabían sí no o se no las sabía, decían, no se decía. pero ya que se están sabiendo, por favor no mandemos a nuestros niños a las tiendas solos, no los, o sea, a ningún lado. Ujú, sí, No, entonces, nada de que yo lo veo desde aquí, nada de eso. exactamente. Opino lo mismo. Y en este caso, tampoco los dejen con personas en las que ustedes no confían. Y aunque yo sé que uno es muy difícil confiar en la gente, pero por lo menos que sea un grado mucho más alto, porque resulta que mi historia es que yo tenía la edad de Victoria, 3 años. Mis papás me dejaron en la casa de una bisabuela paterna y ahí había un tío como de tercera generación. Entonces yo recuerdo que yo era, pues tenía 3 años y la puerta tenía como esos huequitos para ver y para mí eso era como súper llamativo. Entonces yo le dije que me alzara para ver por el hueco de la puerta. Entonces él me alzaba y cuando me alzaba aprovechaba para tocarme mis partes íntimas. Entonces, pues, pues tenía 3 años. ¿Qué podía hacer? ¿Qué iba a saber qué es lo que estaba pasando? Eh, pero es, o sea, dense cuenta como que uno piensa que a los 3 años uno no se acuerda de nada, pero cuando es algo tan heavy, tan traumático, sí, porque esto es algo que me ha perseguido, pues, en mi cabeza mucho tiempo. Y la razón por la que lo estoy contando es porque es una historia de terror, porque por mucho tiempo yo le eché la culpa a mis papás, como porque me dejaron sola, ¿sí? Porque me dejaron con esa persona. Pau me decía que sí estaba lista para contarlo. Y yo siento que sí, porque se necesita hablar de esto. O sea, y para mí es una forma también de sanar y liberarlo, porque claramente es algo que no quiero que se repita, porque en mi herencia familiar, lastimosamente, a casi todas las mujeres les ha pasado algo así. Entonces también es una forma para contar para que esto se cierra conmigo aquí y ya no va a volver a suceder porque no quiero que vuelva a suceder porque yo no quiero cargar a mis descendientes con esto. Entonces, esa es mi historia de terror. No la cuento con tantos detalles ni nada de eso, pero quiero decirles que me marcó demasiado y creo que ese tipo de cosas hizo que, como lo dije en un capítulo anterior, yo creyera que el valor estaba en mi cuerpo justamente por ese tipo de cosas. Fin. Gracias, amiga. Y pensándolo, creo que esto es más común de lo que, pues de lo que uno piensa. Ujú, Y hay muchas mujeres en sus familias que, porque, no sé, pero suele pasar que son o primos, o tíos, o vecinos, gente muy cercana a pues a los niños. Entonces, creo que Lu está hablando por todas esas que no han hablado de aquí para atrás, por todas esas mujeres y esos clanes familiares que han guardado silencio por vergüenza, por miedo, por temor a que las juzguen. Y qué bonito que o sea, que a pesar de su situación y su historia, que no es para nada bonita, sino terriblemente dolorosa, se puedan prevenir situaciones en ujú. las personas que nos están viendo. Y bueno, si se preguntan como qué pasó después cuando yo empecé a hablarlo, o sea, esto es algo que me carcomió la vida y la mente mucho tiempo, que no se lo conté a nadie, nunca dije nada, porque porque uno no sabe qué es lo que está pasando hasta que uno ya es más grande y como que le va dando nombre y lo va entendiendo. Cuando yo lo empecé a contar,
a mis papás, por supuesto, por primero, ellos sentían mucha culpa y mucha vergüenza, pero tampoco sabían qué hacer ni cómo reaccionar. Eh, y esto también es para decirles que no esperen unas disculpas de sus papás, porque tampoco lo estaba esperando, simplemente quería decirlo como, oigan, esto me pasó, esto es algo que pasó, esto es algo que no estuvo bien, yo nunca recibí ninguna disculpas, pero al menos también se enteraron porque yo no me iba a quedar callada y esto es algo que, como les dije antes, ya no tengo miedo a guardar silencio. Yo ya no tengo nunca más miedo y eso es lo que también le quiero transmitir a mi hija, como que jamás tenga miedo y que jamás se debe sentir culpable por nada de las cosas que pasen, porque ella no, ella no tiene la culpa de nada, es una niña. Entonces, esta es mi forma de liberarme, de sanar y contar esta historia de terror. Y no, pues esta persona ya no vive en el país hace mucho tiempo. Entonces, no sé qué habrá pasado con él, porque parece ser que también tenía otros actos de acoso en el barrio. Ay, qué feo Ujú. eso. Y eso también es un llamado para la justicia colombiana, porque lo que le pasó a la niña era una persona que ya tenía antecedentes y no se hace Sí. nada. Sí, por favor, cuidemos mucho a nuestros niños. Cuidemos demasiado a nuestros niños, no los dejemos. Intentemos protegerlos lo mejor que podamos. Y ya. Bueno, amigos, esto era un video de terror y también como tristico, Triste y terrorífico, horrible. pero igual siempre procuramos que todos los videos traigan un algo, un porqué. Y en este caso, pues queremos seguir visibilizando que con nuestros niños no, y que no hay por qué guardar silencio, que siempre debemos creerles y que siempre debemos protegerlos. Ujú, así es. Entonces, bueno, muchas gracias por llegar hasta el final. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que son Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Las las de de 30. 30. ¡Uh!